Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y hoy a las 9 de la mañana se va a presentar un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre las masacres del estallido social. Es un nuevo informe porque hay nuevos hallazgos. Amnistía pudo estudiar a fondo 25 casos de asesinatos, o sea, la mitad de las 50 muertes que dejó el estallido. De esos 25 que pudieron estudiar, 15 eran jóvenes de menos de 21 años. Lo explica Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ha sido devastador ver que un gran número de víctimas, tanto de estas ejecuciones extrajudiciales, de estos asesinatos arbitrarios y de muchas víctimas que fueron heridas gravemente, se trata de personas jóvenes, incluidos niños de hasta 15 años que aún sin participar en las manifestaciones, simplemente observando por curiosidad, fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Amnistía se pudo centrar en esos 25 casos no por falta de tiempo o recursos, sino porque en la otra mitad de casos no pudo acceder a información más sólida. Y eso está vinculado a cómo es que desde la Fiscalía de la Nación se están llevando los casos. Nuestro informe concluye que a pesar de los esfuerzos en algunas de las localidades, la Fiscalía, el Ministerio Público en general, no ha llevado a cabo investigaciones penales de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y se han tomado una serie de medidas institucionales adoptadas por la Fiscal de la Nación entre diciembre y marzo que han socavado aún más los procesos en curso. Se han movilizado los expedientes de las investigaciones en las regiones hacia Lima, sin que se cuente con la participación activa de las víctimas y sus familias, sin que se comparta información sobre el estado de las investigaciones, sin que las personas en las regiones puedan acceder a las carpetas de investigación a través de sus representantes legales. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para subrayar por qué es importante que organizaciones como Amnistía sigan lanzando estos informes. Ayer pasó algo en Washington. El think tank The Dialogue organizó un debate sobre la crisis peruana. Un debate que se puso candente y sobre ese debate vamos a volver al final del programa. Pero antes quiero adelantarles algo aquí en este bloque. Allí Gustavo Adrianzen, en Washington, el embajador peruano ante la OEA, salió a negar la realidad. Incluso puso como ejemplo a Inti y Brian. Inti y Brian no están impunes, se está investigando. Al embajador Adrianzen yo le recuerdo que este Congreso, con el informe de Alejandro Cabero, bloqueó la investigación de las más altas autoridades involucradas. O sea, impunidad hay. Pero Adrianzen dijo algo más, que no deberíamos hablar de masacres en el Perú. Mire, el término masacre en el Perú tiene una connotación muy especial. Aquí masacre son más de 2 muertos, ¿no es cierto? El estándar universidad dice más de 2 muertos es una masacre, 3. Es decir, hay un asalto en un grifo, mueren 3 personas, masacre en el grifo tal. Miren, nosotros no podemos aceptar nada parecido, porque en la conciencia colectiva en el Perú están desde los años 80. Las masacres de Sendero Luminoso, cuando arrasaban poblaciones enteras, Sendero Luminoso, las masacres del MRTA. Entonces, hasta la terminología, si hubiese, con seguridad se utilizaría algo diferente. Digamos que el gobierno de Boluarte no pensó en la conciencia colectiva del Perú cuando mandó militares a Ayacucho a matar gente, como si fueran los años 80. Eso sí que es desconocer el contexto y la historia peruana. Bueno, sobre este evento, ya les dije, vamos a regresar al final de este programa, pero ahora volvamos a Amnistía Internacional, a Erika Guevara, para que nos explique por qué lo de diciembre y enero sí fueron masacres. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado la gravedad, la magnitud numérica del número de las personas que han sido víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, en contextos de un corto periodo han perdido la vida 49 personas y en algunos incidentes de horas, inclusive decenas, han sido asesinadas, estaría frente a una situación de masacres en algunas de las localidades. ¿Y estos asesinatos, estas masacres, tuvieron un sesgo racista? El informe da cuenta del uso de esa fuerza letal, es decir, del uso de armamento prohibido para el control de manifestaciones, de munición viva, de rifles de alto alcance, precisamente en estas comunidades de pueblos indígenas y campesinos, a diferencia del control de manifestaciones en otras localidades del país, incluido Lima, lo que pone en descubierto el sesgo racista
con el cual han operado las fuerzas de seguridad. Erika, explícanos cuál es la evidencia que tienen ustedes de que las fuerzas del orden usaron las armas de manera ilegal. Amnistía Internacional tiene evidencia suficiente para considerar que 20 se trataron de ejecuciones extrajudiciales y los otros 5, por lo menos, fueron asesinatos arbitrarios precisamente por el uso letal de la fuerza. Documentamos casos en Andahuaylas, en Chincheros, en Ayacucho, en Juliaca, en donde las fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, en diferentes casos, utilizaron armas letales como fusiles Galil, rifles de alto alcance, fusiles AKM, pistolas Pietro Beretta, que son armamento empleado para situaciones totalmente diferentes al control de una manifestación. Esto pone en descubierto que esta fuerza letal, que fue utilizada particularmente en comunidades históricamente marginalizadas de pueblos indígenas y campesinos, fue con la intención letal de castigo, fue con la intención de disparar a matar. De los casos que documentamos, 19 casos, según las necropsias y los dictámenes balísticos, confirman que la muerte fue consecuencia del uso de munición viva y en 3 casos por perdigones de plomo y en un último, a pesar de no contar con información oficial, dada las limitantes en el acceso a esta información, un médico legista independiente confirmó que la muerte fue a causa de una bala. Muchas gracias a Erika Guevara de Amnistía Internacional, porque sí, pues tal parece que el escenario internacional es lo único que nos queda a los peruanos para tratar de conseguir justicia. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, confirmado. La próxima víctima va a ser la Junta Nacional de Justicia. Ayer por la mañana lo predijo el caricaturista Carlín en una de las representaciones más claras de lo que se está viviendo hoy en el Perú, y poco después lo confirmó ya con total desparpajo la congresista Patricia Chirinos, que presentó una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Su supuesto delito: patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que la Junta Nacional de Justicia publicó ayer un comunicado en las redes sociales pidiéndole al Congreso tener una mayor reflexión sobre el caso de la fiscal Zoraida Ábalos. Este caso ya se los hemos explicado aquí. La están denunciando por una supuesta complicidad con Vizcarra y con Castillo, a pesar de que fue ella la que les abrió sendas investigaciones que puso en suspenso mientras fueran presidente, algo que era constitucionalmente correcto, ¿no? Porque la Constitución blinda a los presidentes. Por supuesto, en el derecho se pueden discutir las interpretaciones y está bien discutir, es normal discutir, pero una cosa es discrepar con la interpretación que hizo la fiscal y otra cosa es denunciarla porque opinó distinto. Pero en realidad todo lo que les acabo de resumir es solo una excusa. Zoraida Ábalos no es intocable, por supuesto, perfectamente se le puede investigar, pero es que ese no es el punto aquí. Nuestro Congreso no es que esté buscando justicia, ¿no? Esto es una excusa para desaforarla y poner en su lugar a uno de los 3 fiscales que ya están calentando la banca, que, como les contamos el martes, son alfiles de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Son alfiles que por un asunto de plazos necesitan que Zoraida Ábalos sea desaforada antes del 22 de junio para poder reemplazarla. Por eso es el apuro, pues todo esto es parte de ese plan de coparlo todo. ¿Qué más es parte del plan coparlo todo? El nuevo defensor del pueblo, que va a ser justo el que presida la comisión para ver a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Entonces sí, pues parece que en la Junta ya vieron que se van a ir, y si se van a ir, pues mejor irse peleando, y sacaron este comunicado cuadrando al Congreso. Y el Congreso les mandó la moto, o sea, a Patricia Chirinos. Según Chirinos, este pronunciamiento fue una grosera y desesperada intromisión de la Junta Nacional de Justicia en las decisiones del Congreso para salvar a su fiscal favorita.
La votación contra Zoraida Ábalos se iba a ver hoy, pero se ha reprogramado, así que la cabeza de Zoraida Ábalos no rueda hoy, pero rodará pronto. La segunda de hoy es un montón de humo, un gran anuncio supuesto, ¿no? Autoridades peruanas, alcaldes y congresistas viajarán a El Salvador para conocer las medidas de Bukele contra la inseguridad ciudadana. Ya, a ver. Para empezar, esto lo organiza algo llamado CIT Perú. Si les suena, es que es una de esas encuestadoras sin credibilidad a las que pues solo le hace caso Expreso. Esta encuestadora que siempre ponía que López Aliaga ganaba la primera vuelta. Además, es la segunda vez que lo hace, y sin mayores resultados. Ya habían ido en un viaje anterior este año los alcaldes Hernán Cifuentes de San Martín de Porres y Pedro Espadaro del Callao. Se fueron con grandes bombos y platillos y regresaron al Perú y no pasó mucho. Y en tercer lugar, es que ni siquiera se van a juntar con Bukele, sino con su vicepresidente. O sea, puro humo esta noticia que se ha hecho muy, muy viral. Y para lo único que sirve es para recordarnos lo peligrosamente popular que es Bukele entre cierto sector de nuestra población. ¿Se imaginan a nuestras autoridades peruanas con el poder de utilizar las mismas medidas arbitrarias de Bukele? No, pues no queda nadie vivo, ¿no? Pero nadie. La tercera, la Fiscalía allana por segunda vez la Videna. Ya había pasado en marzo, ¿no? La Fiscalía tiene la hipótesis de que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el resto de su directiva funcionan como una organización criminal. Este segundo allanamiento se debe a que la Federación Peruana de Fútbol no entregó la documentación que le habían pedido, según explicó el fiscal Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. Además, el fiscal le dijo a RPP que recibieron denuncias de que habría personas ajenas a la federación viviendo dentro de la Videna, además de que la federación estaría entregando materiales deportivos a personas que no son deportistas. La federación luego lanzó un comunicado argumentando que ellos gozan de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, etcétera, según la ley, ya, pero autonomía no significa que estás por encima de la ley. La cuarta, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo rechazan el racismo en Esto es Guerra. Resulta que durante uno de esos jueguitos de ese programa tipo charadas, el señor Gino Azareto hizo una bromita racista a su compañero Johan Escamilo Cartagena, más conocido como Chevy. ¡Tú, a ti te dicen Chevy! ¿Qué sé yo? ¡Gorila! ¿Mono? No. Pero no me dicen así, O sea, justo acabamos de vivir lo de Vinicius con apelativos idénticos y este sujeto Azareto se lanza así, ¿no? Fantástico. Tanto el Ministerio de Cultura como la Defensoría no solo han salido a condenar el incidente, sino a anunciar que recurrirán a los mecanismos de autorregulación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que ojalá funcionen y ojalá se aplique una sanción drástica, al margen de que seguramente hoy en el programa van a salir con cara de ay, lo sentimos, ya, pero no es suficiente, tiene que haber una sanción. La quinta, Julio Gagó se salva de ser suspendido como regidor, pero igual será investigado. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de Julio Gagó en el año 2023? Bueno, resulta que el portal Huayca publicó unas grabaciones en las que se escucha a este señor Gagó, recordarán, ex congresista fujimorista, pero pocos sabrán que es hoy regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Renovación. Resulta que este señor, según los audios de Huayca, mandó a recoger alimentos donados por la empresa de mercados mayoristas con un camión de Hamsa, la famosa empresa que le pertenece a su familia, y luego él fue a entregarlos en Villa María del Triunfo como si los hubiera donado él. En los audios también se le escucha a Gagó hablar sobre acelerar una reunión con el alcalde y sobre una carta de reconocimiento de parte de EMSA a favor de los comerciantes. Con estos audios, la Procuradora Pública Adjunta especializada en delitos de corrupción, Judith Villegas, denunció a este señor Gagó y también se abrió un proceso interno en la Municipalidad de Lima, que ayer decidió no suspender a este señor, pero sí investigarlo, por lo menos. A ver, miren. Cuando Gagó era congresista en el año 2014, algunos de ustedes recordarán, fue suspendido porque su empresa de fotocopiadoras había facturado cerca de 6,5 millones de soles en ventas al sector público mientras él era congresista. Y fue suspendido por eso. Tremendo roche, pero aún así Renovación lo recicló como ha reciclado a tanta gente y por supuesto Gagó no había aprendido la lección. Y a la última nos vamos con otra más de Renovación. Cerró la piscina con arena de San Juan del Lurigancho, lo comprobó Infobae, que fue al lugar y la encontró enrejada. Le preguntaron al Cerpar por qué habían cerrado y les dijeron que por fin de temporada. Claro, pues estamos en mayo, no duró 2 semanas la tan anunciada playa artificial del Parque Zonal Huiracocha. También para la cantidad de gente que iba, pues quizás no salía a cuenta, ¿no? De hecho, ayer se hizo viral un video de una parejita que, con la confianza que les dio la poca afluencia de gente, se pusieron a tener relaciones en la playa de López Aliaga. López Aliaga que ahorita se está latigando seguro por haber propiciado el pecado.
Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los mejores 3 minutos que van a ver esta semana, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y en el evento Perú en la encrucijada, crisis política, tendencias económicas y violaciones a los derechos humanos, organizado por The Dialogue en Washington, no solo tuvimos la intervención vergonzosa y mentirosa del embajador Adrián Sen, sino también la del politólogo Alberto Vergara, que por suerte estaba allí. Y en ese panel internacional describió el gobierno de Dina Boluarte y en general la actual situación del Perú en 3 minutos que son clarísimos y que creo que a todos nos sirven para poder ordenar en nuestras cabezas este caos que estamos viviendo. Si vas a ver algo esta semana, si le quieres rotar un segmento de La Encerrona a alguien, un pedacito de noticias, el mes, tienes que ver esto. ¿Qué es el gobierno de Boluarte? Y el gobierno de Boluarte es la barbarie. Lo es porque en alianza con el legislativo y con buena parte de la élite económica y mediática del país, está trabajando para derruir 3 componentes básicos de la convivencia civilizada: el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. Entonces, primero el Estado de Derecho. El Ejecutivo y sus valedores están abocados a derruir la capacidad regulatoria del Estado. Ya lo venían haciendo desde antes, por cierto. Pero la idea es perforar el Estado cuanto se pueda para que deje en libertad una serie de actividades formales, informales y criminales, ¿no? Que el Estado importune poco, que el transporte informal, que la educación, las actividades criminales no sean importunadas, ¿no? La utilización de la ley no como ley universal, sino como ganzúa para los míos, que ha sido posible además por la captura del Tribunal Constitucional y por la captura de una serie de instituciones que van llegando. Segundo elemento clave, la democracia. El legislativo y de facto el ejecutivo, que le debe todo, trabaja con decisión para que las próximas elecciones en el Perú no sean democráticas. Hay iniciativas legales para sojuzgar a las cabezas de las entidades electorales, se permite que bandas de fascistas amedrenten a periodistas en casas u oficinas, y se ha dicho sin pudor que se quiere inhabilitar a actores políticos y hasta partidos que no sean democráticos. Tercero, la relación con la sociedad. La presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, no, va a dejar un país roto. Con tal de disfrutar su lotería presidencial, la presidenta Boluarte incendió el país. Y todos sabemos desde luego que en las protestas tuvieron dosis muy graves de violencia, pero la manera como se han comportado las fuerzas del orden es absolutamente inaceptable en un país democrático. Más de 60 muertos y 46, de eso van a hablar personas que saben mucho mejor que yo el caso, 46 casos plenamente documentados de muertes producto de un uso desproporcionado de la violencia por parte del Estado. ¿Y qué ha hecho la presidenta y su gobierno de 12% de aprobación? No solo respaldar esas acciones, sino agraviar a la población llamándola terroristas, narcos y sin mostrar, peor aún, sin mostrar ningún sentido, ninguna compasión. Una presidencia que yo llamaría, me parece que cabe en la palabra desalmada. Entonces, este gobierno, ok, gracias, termino. Este gobierno va a dejar un rencor profundo en el sur peruano. Y eso será muy difícil de resanar, porque además todo esto ha estado teñido de un racismo terrible, inaceptable, que yo nunca pensé que iba a haber en la esfera política peruana así de abierto y desembosado. Entonces, con eso termino. El gobierno de Boluarte es la barbarie porque trabaja para minar las dimensiones básicas que permiten la convivencia civilizada, el Estado de Derecho, la democracia y una relación con la ciudadanía que se asiente en el respeto y la dignidad de las personas. A nuestros suscriptores del Boletín Diario de WhatsApp y Telegram les vamos a mandar el panel completo que duró 1 hora y media. Pero si quieren ver una respuesta del otro lado, vamos a hacer algo. En nuestra cuenta de TikTok y solo allí vamos a poner la respuesta que le dio el exministro de Economía Miguel Castilla a Alberto Vergara. Una respuesta que me parece que refleja bien la mentalidad de nuestras élites de ver solo números y no personas y de creer que la realidad es lo que sus amigos les dicen que es. Entonces vamos a poner esa respuesta junto con la subsiguiente réplica de Vergara que ya lo termina arrasando. Vamos a poner ese material que son solo 4 minutos
en nuestro TikTok. Y además, como ya les dije, la conferencia entera se la vamos a pasar a nuestros Patreons y a nuestros miembros del canal de YouTube. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet. Así que llévensela nomás. Gracias por piratear la encerrona. Y hoy es jueves de Guariques y en la web El Trinche de nuestra amiga Paola Miglio han recomendado Los Cuchitos, el nuevo espacio de Cucho La Rosa, famosísimo cocinero que deja Pachacamac para regresar a Chorrillos y ha abierto un nuevo local, pequeño, un retorno a las raíces, un guarique, ahora de la mano de su hijo Bernardo. Lo que destaca ahí es que como en buen guarique los platos son contundentes. Para los aficionados, aprovechando la temporada, hay un arroz con camarones jumbo. Cada porción trae 10 unidades. Don Cucho anota que, además, en su ceviche clásico solo se usan 5 ingredientes: pescado, limón, cebolla, ají y sal. Todo en cantidades generosas y el lenguado que llega fresco. Además de los saltados de Don Cucho, que son legendarios. El guarique de Los Cuchitos está ubicado en el Malecón Grau 731 Chorrillos. Solo atienden por reserva vía WhatsApp 960-129-983. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.